¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando una nueva emisión de La Última Página. Les damos la bienvenida, quien les habla, profesor Diego Ortega. Y como verán, estamos casi en penumbras, pero esas penumbras de la pésima iluminación que hemos elegido para esta mañana otoñal, se acaba, se diluye la penumbra ante la manifestación que por las rendijas del ser, ¿no? Por las hendiduras, por la caída pleromática del ser humano, hace que el nous primordial, ausente de ataraxia, el general, el santísimo Porrini. Ese se me escapó, Se me escapó, se me pintó. ¿Cómo le va, Porrini? ¿Cómo le va, profesor? El ínclito, el de inmarcesible figura, que cada tanto decide bajar de su morada celestial para acompañarlos a ustedes, por supuesto, y a mí, a conducir este proyecto que hemos dado en llamar La Última Página. ¿Cómo está, profesor Ortega? ¿Todo bien? ¿Usted? Bien, estoy un poco verborrágico. Pues las personas comentan, dicen, ¿cómo está, profesor? ¿Cómo está, profesor Ortega? Bien. Bueno, Borrini, ¿todo en orden? Todo bien, aquí estamos contentos, qué sé yo. No sabemos de qué, pero no sé, porque el mundo está en un estado prácticamente todo el demonio. Bueno, no hablaremos de la componenda política argentina porque no es el caso. No. Pero sí hablaremos de política. Hablemos de cosas tranquilas, hablemos de Ucrania. Sí, de Ucrania, sí. Yo estoy pensando en sacarme un pasaje al Donbass. A Sebastopol. A Sebastopol. Había ciertos lugares en una época, bueno, no voy a decir, que era más seguro ir al Donbass de vacaciones que ir a esos lugares. Sí, es verdad. Preferentemente por la calle Tribulada. Sí. Es verdad. Basta. Decía que no vamos a hablar de política, pero sí un poquito. Sí. Vamos a tocar el tema porque el escritor de hoy el escritor de Marras, el gran Rodolfo Walsh, a quien le dedicaremos el programa de hoy, obviamente no podemos hablar de Walsh si no hacemos una mención o si no tenemos algún contacto o algún punto de relación con su, por supuesto, diré militancia política, compromiso y su literatura. Pero bueno, hablemos un poquito de Rodolfo Walsh. Sebastián, ¿cómo nos ves con Rodolfo Walsh? Nacido en 1927, muerto en 1977. Creo yo que lo primero que hay que decir de Rodolfo Walsh es que, independientemente de la popularidad que adquiere a partir de la famosa Carta Abierta a la Junta Militar, creo que en líneas generales quienes no conocen al Walsh más literato, lo primero que van a encontrar es la famosa Carta Abierta del 25 de marzo de 1977, al haberse cumplido un año de la dictadura del 76. Rodolfo Walsh, en realidad no la llega a publicar, la manda por correo. Claro. La historia es muy interesante porque, a ver, para que me ordeno, porque si no voy a ir derivando. Digo, más allá de que a Rodolfo Walsh se lo pueda asociar estrictamente con esa faceta de reacción política, que por supuesto tenía un compromiso político, hay una etapa de Rodolfo Walsh que es estrictamente literaria. Sí. Y que me animo a decir que, te lo decía ayer justamente en el profesorado, que tranquilamente, muy cómodamente, si Rodolfo Walsh hubiese optado por quedarse solo con esa beta y no pasar, digamos, que según tu hipótesis lo hizo muy bien, si hubiese elegido solamente, que creo humildemente que no tendría ningún problema en seguir la posta de un Borges, más que nada de un Borges, por supuesto. Sí, un buen sucesor de Borges. Estrictamente con el trabajo sobre un género, que es el género policial, policial argentino. No podemos hablar del policial argentino o del policial rioplatense, si prefieren algunos críticos, sin hablar, por supuesto, de Borges y claramente de Rodolfo Walsh. Entonces tenemos, yo creo que 3 etapas de Walsh. La primera etapa es la estrictamente literaria, la etapa irlandesa, como le dicen. Claro. Se crió Walsh, no es un apellido, por supuesto, no argentino, irlandés, inglés, básicamente. Sí, señor. Anglosajón. Se crió en un internado dirigido por irlandeses y bueno, tenía un conocimiento bilingüe magnífico. Y tenemos la etapa del primer Walsh, que sería la etapa irlandesa, la etapa del Walsh traductor, del Walsh editor, del Walsh periodista. Sí, señor. Luego ya una segunda etapa intermedia, que es la del Walsh experimental, testimonial, que yo la asocio más a la tercera etapa, el testimonial de acción política. Aunque claramente ahí hay una
una especie de transición, ¿no? Estamos hablando de los años 60, 70, independiente, no, el 57 con Operación Masacre. Operación Masacre, sí señor. Y luego tenemos, por supuesto, en el interín sus cuentos, básicamente. Yo no leí las obras de teatro, vos creo que sí, porque era dramaturgo, narrador, traductor, editor, en fin. ¿Puedo hacer una alusión, Diego, para cerrar eso? No te perdés nada, con todo el respeto y todo el cariño. Las obras de teatro de Walsh son directamente propagandísticas, son elementos. Está el generalísimo, o sea, los personajes. Me parece que él voló realmente en la narrativa. La narrativa. Sí, te dejo, no, nada, al contrario, es un diálogo, si no parece que yo monopolizo la palabra. No. Pero lo primero que hay que decir también es que esa propagandística de Walsh se hizo mucho más fuerte en sus últimos años. A ver, vamos a decirlo claramente, tomen cualquier biografía de Rodolfo Walsh y lo primero que van a encontrar es que claramente era un agente, básicamente, sí, claro, de montoneros, ¿no? Totalmente, era el agente de prensa, por otra parte. De prensa, bueno. Luego del exilio del peronismo en el 55 hay una serie de bataholas y de peleas intestinas muy complejas, no nos vamos a meter a explicar esa componenda, pero Walsh de algún modo se nutre de todo eso. Entonces, si bien en un momento apoyó la Libertadora, la Revolución Libertadora, y cómo, a posteriori, por supuesto, hay un viraje, hay un cambio, hay una toma de compromiso, y bueno, se convierte en agente de prensa y de inteligencia de montoneros. Cuando él se da cuenta de que justamente su figura era una figura molesta, una figura complicada, obviamente sabía muy bien que en algún momento lo iban a matar o lo iban a perseguir, a desaparecer. Exacto. Se camufla, bueno, hay toda una historia ahí en torno de como Vicente López, creo que tenía una casa, por ahí estoy diciendo, Vicente López, no es Vicente López. ¿Vos sabés que lo matan en la esquina de Sarandí, San Juan? Que hoy se llama esquina Rodolfo Walsh. ¿Dónde está el Caballito? El restaurante Miramar. No, eso es San Cristóbal. San Cristóbal. ¿Dónde está el restaurante Miramar? Digamos, él en los últimos años, claro, tiene como distintos lugares. Sí. No es Vicente López, no. San Vicente. Era Vicente. No. Y es muy interesante el último día de Walsh porque claramente él sabe que hay algo que lo va. Entonces él, el 25 de marzo, sale con su segunda esposa, su segunda mujer, la acompaña a la estación de tren, vuelve y ya tiene en su valija, junto con su Walter PPK 38, una serie de sobres que va a mandar por correo a distintos editores para publicar la famosa carta abierta. Cuestión que ese día, esa mañana, hace unas diligencias y cuando está caminando por San Juan, como bien decís en Sarandí, un operativo comando, un grupo de policías comando, digamos, lo estaba ya acorralando, le grita alto policía, Rodolfo Walsh inmediatamente mete la mano en la valija para nada, imagínense una pistola calibre 22, la Walter PPK. Una 22 contra 30 policías armados mínimo con una Ballester Molina calibre 45, lo que él quiere hacer. Murió en su ley, pero él estaba seguro de que si lo agarraba vivo, les iban a ensañar con él, entonces decide darse a morir. Por supuesto. Entregarse, tirar, herir a algunos y que lo acribillen, y efectivamente lo acribillan, secuestran su cuerpo y hasta el día de hoy no se sabe dónde están los restos. ¿No? Qué locura, se supone, se presume que lo quemaron en los fondos de la ESMA. Es una suposición, no lo sabemos. Lo que sí queda de Rodolfo Walsh es esa muerte heroica, legendaria, mítica, no sé, pero una muerte, como bien decía Sebastián, en su ley, ¿no? Una muerte a los tiros. Pero independientemente de la figura del Walsh, que seguramente vos, Sebastián, vas a desarrollar mejor, tenemos que hablar, o por lo menos me gustaría recomendarles, sugerirles, el Walsh cuentista, el Walsh narrador. Para empezar. Para empezar. Específicamente creo que hay 3 o 4 grandes libros de cuentos. El primero es Variaciones en Rojo, de 1953, que son 3 cuentos largos, yo los catalogaría más como novel que como cuento, ¿no? Que son Variaciones en Rojo, Muerte, Asesinato a Distancia y La Aventura de las Pruebas de Imprenta. Que acá Walsh, creo yo que es... Policial inglés. Es el clásico, policial clásico, el policial inglés clásico.
desarrolla, obviamente, como todo policial clásico, la figura de su detective, Daniel Hernández. Que obviamente ahí es donde tenemos el elemento autobiográfico, porque Daniel Hernández trabaja para Ediciones Corsario, ¿no? La editorial Corsario. Y es un corrector de estilo, traductor, qué sé yo, y todas las, digamos, los casos que giran en torno de lo que él tiene que resolver están asociados con el oficio, ¿no? de ser editor. Específicamente, creo yo, el mejor cuento para mí de este libro, que es Las aventuras de las pruebas de imprenta. El argumento rápidamente es este. ¿Cómo se llama? El protagonista, Raimundo Morel, es un editor que trabaja con Daniel Hernández en Ediciones Corsario, y un día están hablando sobre unas traducciones de un poeta norteamericano, Wendell Holmes, y hablan, que yo dice, bueno, voy a continuar esta tarde con la corrección. Se van, tipo 7 de la tarde, y al capítulo siguiente, está dividido en capitulitos, lo primero que dice el narrador es, bueno, 5 horas después de haberse separado de Hernández, Raimundo Morel estaba muerto. Obviamente, crimen de cuarto cerrado, claro. Clásico. El tipo aparece con un tiro en la cabeza en su estudio, con las pruebas de imprenta allí acumuladas, un vaso de whisky con una botella con 3/4, o sea, a 3/4, o sea, que ha bebido, una pistola que le pertenece. No hay testigos del hecho, la única testigo era su mujer, Alberta, que tiene la coartada perfecta porque estuvo toda la tarde en el cine, o sea, ella no estuvo, llegó a las 11 de la noche y el tipo estaba con el tiro en la cabeza. Bueno, a partir de ahí empieza, por supuesto, el periplo de Daniel Hernández al momento de investigar qué fue lo que pasó con... En realidad Daniel Hernández no investiga, sino que ayuda al comisario a la investigación. Y ahí es genial porque se establecen 3 hipótesis. Las 2 primeras son totalmente creíbles. La primera hipótesis dice, no, fue un accidente. El tipo estaba ebrio, había tomado, estaba limpiando su pistola y como la pistola tenía un sistema que no tenía seguro, pum, se le escapó un tiro y no se dio cuenta. Se mató porque... Se mató. Es válido, todas las pruebas concuerdan, La segunda hipótesis, que es la de un investigador de seguros, dice, mire, no fue un accidente, el tipo se suicidó. Por esto, y todo encuadra, hasta que Daniel Hernández escucha y dice, ¿saben qué pasa? No, el tipo no fue un accidente, no se suicidó, fue un asesinato. Y ahí, obviamente, no les voy a contar cómo descubrir el asesinato, pero es importantísimo las pruebas de imprenta, lo que queda escrito en el papel, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera noción de la relación que tiene Walsh con la escritura, con la palabra escrita. De hecho, no es menor, no sé si te diste cuenta, Sebas, porque la edición que tengo yo y las ediciones clásicas tiene las pruebas de imprenta, sí, con las correcciones de Morel, claro, ¿no? Y si las galeras. Walsh, exactamente. Walsh advierte en el prólogo, acá dice, he dado ciertas pistas al lector avesado para que se dé cuenta de la resolución del hecho antes que se resuelva la historia. O sea que si uno es un lector entrenado, digamos, podría, siguiendo la lógica y leyendo las mismas pistas que lee Daniel Hernández, darse cuenta que en las pruebas de imprenta, en lo que está escrito y cómo está escrito, podríamos encontrar la resolución. Claro. Muy lindo cuento. Un cuentazo. Después Asesinato a distancia, que bueno, obviamente el título da a entender prácticamente el contenido. Hay una muerte en un acantilado y no hay manera de explicar cómo le pegan un tiro ahí. Claro. Aparece tirado bajo la acantilado con un tiro. Bueno. Exacto. Pero más allá de los cuentos policiales, después está los casos de Laurenzi, el comisario Laurenzi. Laurenzi era así. Sí. Que también son policiales más bien clásicos. Pero unos policiales muy bien escritos, muy interesantes, muy logrados. Yo quiero hablar también del otro libro, que es de 1965, que es Los oficios terrestres. Ah, bueno. Luego tenemos Un kilo de oro de 1967, pero Los oficios terrestres creo que tiene esos cuentos en los que Walsh de algún modo se destaca. Sí. Yo decía experimental, pero ya, a ver, como un escritor que no se vale del artificio más fácil, entre comillas. A ver, ¿por qué? Voy a hacer una observación. El policial es el género, lo dice Borges, es el género más artificial de la literatura. Es un género artificioso por antonomasia. Entonces, con cierto grado de entrenamiento y de expertise, más o menos se puede hacer un buen policial. Hay que tener talento también, no solamente estudiar la técnica.
Pero escribir una literatura que salga del policial y que entre en otros ámbitos y que experimente con ciertos elementos narrativos, punto de vista del narrador, ¿cómo se llama? El discurso indirecto libre, la temática, el registro de los personajes, la capacidad de ambientar una historia en un pueblo de la provincia de Buenos Aires o en la oficina de un género, de un coronel que tiene un cuerpo allí oculto, o simple y llanamente el relato de un cadete en imaginaria. Bueno, de ese libro hablaremos son 6 cuentos aproximadamente. Esa mujer, los oficios terrestres decimos, esa mujer, fotos, el soñador, imaginaria, irlandeses detrás de un gato y corso. Cada uno de estos 6 cuentos tiene una determinada característica. Esa mujer, la hemos comentado en este programa, en el programa dedicado a la literatura en torno de Eva Perón, ¿no? Que la comentaste muy bien, Sebastián, que es un relato en el que claramente se está hablando de un cuerpo, ¿no? Esa mujer que es el cuerpo de Eva Perón. Posiblemente uno de los mejores cuentos para mí. Del siglo XX argentino, posiblemente uno de los mejores cuentos. Sí, hay muchas, perdón Diego, ¿no? Hay muchas, hay muchos elementos en ese cuento de una sutileza en el narrador psicológico impresionante. Sí, el coronel... Lo hablamos siempre con el querido Nicolás Rosano, ¿no? Que le gusta mucho la obra de Walsh y le gusta también específicamente ese cuento. La imagen del cartel de Coca-Cola atrás encendiendo y apagándose, detrás de este personaje siniestro que es este coronel. Por otra parte, todas las figurillas de porcelana medio rotas en torno de todos los atentados que ha vivido. Hay una cantidad de datos que hablan de un narrador que en apenas 10 páginas hace un cuento de un clima de presión psicológica, de inestabilidad impresionante, realmente. Si alguien quiere saber cómo se construye un personaje inestable, un personaje que está al borde de la locura, lea a esa mujer, ¿no? Lea a esa mujer. Está. El coronel elogia mi puntualidad. Kruger, sí, que está basado obviamente en un coronel de verdad, ¿no? Sí, exactamente. La historia está sostenida sobre hechos reales. Bueno, esa mujer, lo leen, lo encuentran. Y en el fondo, lado. Diego, una doble obsesión, porque es la obsesión del coronel y la de él. Esto es de Micoletto, discúlpenme, pero hay una obsesión doble, ¿no? Con respecto al problema del cuerpo de Eva Perón específicamente, ¿no? Fotos, que es un cuento que ahí yo encuentro una serie de experimentaciones, no solo con la forma, sino con el contenido, el modo de narrar la historia del niño Mauricio. Mauricio es un personaje, personaje tremendo, ¿no? Un personaje que desde su infancia demuestra ser una persona que está destinada a terminar como termina, pero que tiene un momento de iluminación, literalmente, se hace fotógrafo. Entonces, a partir de esta doble narración, de la decadencia de Mauricio desde su adolescencia hasta su vida madura, todo atravesado por las fotos que él toma. La historia paralela, las cartas que escribe, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, la mujer que escribe, que cuenta todo eso. Entonces, Fotos es una excelente pintura, valga el juego de palabras, no solo de las costumbres y de las presiones de un pueblo chico, sino también de las presiones de un ser, de un hombre, de una persona, un ser humano que no logra cuadrar en ese mundo pequeño y tiene que ir a la gran ciudad para poder, pero tampoco la gran ciudad, es una mente atribulada. Los personajes de Walsh son personajes atribulados, personajes constantemente obsesionados, muy bien decís, pero que tienen una tribulación y que no tienen lugar, digamos, no encuentran un lugar exacto en el orden social determinado. O sea, Mauricio es una persona que no encaja en el pueblo, no encaja en la fábrica, no encaja. El único espacio que tiene es la expresión artística, que es la fotografía. Y el final del cuento tiene una carga interesantísima porque justamente una de sus fotos es la más importante, la gran foto que él se saca a sí mismo, ¿no? Claro. Imaginaria. Imaginaria es un cuento breve pero de una intensidad también, que es un monólogo, me animo a decir interior, de un cadete, de un recluta, de un soldado que está en posición de imaginaria. Para quienes no son de Argentina,
La posición de imaginaria es la guardia que tienen que hacer a la intemperie, ¿no? Son 24 horas de guardia que se suele dar a los cadetes de primer año o a los de rango menor, que tienen que cumplir la guardia, apostados en distintos espacios cercanos y linderos con el regimiento, el cuartel, claro. Entonces esta es la historia de un narrador que se queda dormido. Se queda dormido en la imaginaria y está esperando que sabe que lo van a descubrir. Si se duerme lo van a descubrir, lo van a hacer bailar, como dicen acá. Pero él tiene una estrategia, ¿no? Yo quiero leerles un fragmentito nada más para que vean cómo es. Ahora usted va a venir, oiré su bicicleta por el pedregullo, pedaleando despacito con el farol sin luz. Usted no necesita luz, nos conoce a todos sin vernos. A mí me conoce por el olor. ¿Qué olor tiene usted, soldado? Olor a chivo, mi teniente, olor a tulipán, olor a lo que usted quiera. Va a venir en su guardia, es su guardia, para eso la estuvo esperando toda la semana, de noche, no puede no dormir. Toma pildoritas, esta noche no precisa. Usted piensa mucho, mi teniente, y se va poniendo pálido, se va poniendo verde, me imagino que se le ocurren cosas y yo no soy a quien preguntarle. Lo mismo que yo, pienso demasiado, pero de noche duermo, y a veces me duermo hasta en la guardia. Ahora, por ejemplo, estoy durmiendo, tirado a la orilla del camino, por donde usted va a venir con su bicicleta. Así empieza el cuento. El tipo sabe que, y si el teniente lo encuentra dormido, suena más. Pero el final, o sea, se va construyendo un clima, se va construyendo otra vez, ¿no? Otra vez, con eso. Hasta que el final tiene una resolución inesperada para el lector. Incluso para el propio narrador, que uno dice, bueno, este tipo está entregadísimo, ¿no? Sí. Bueno. El Soñador es un cuento más complicado de analizar porque... complicado porque no hay mucha vuelta, es un doble registro, ¿no? Es Juan, con su mujer, y el tipo tiene sueños, entonces el cuento va y viene entre el sueño y lo que le pasa con la realidad, la vigilia. La realidad de la vida. Claro. Y está otra vez esta cosa de la presión y de la opresión del mundo, de la vida marital, de la vida en una casa. Irlandeses detrás de un gato es muy autobiográfico. Es la historia del gato Mulligan, o del gato O'Hara, que llega al internado de señoritos irlandeses y tiene que... yo creo que es un cuento muy posiblemente asociado con un cuento de iniciación, ¿no? Un román, pero cuento. Y Corso, que es un relato sobre un evento popular. El Corso aquí en Argentina, en Buenos Aires, es el carnaval. Yo creo que en este primer libro de cuentos, luego por supuesto va a haber variaciones y derivaciones, pero... están todos los temas que obsesionan a Walsh, ¿no? La relación entre la psicología de los personajes, el ámbito en el que se mueven, la ciudad, las fronteras, digamos los lindes en imaginaria, porque el tipo está apostado en los límites, y esos bordes, el provinciano, y el desborde psicológico, social, ¿por qué no cultural? ¿No? Y los espacios, vuelvo a decir, el despacho del coronel en esa mujer, el pueblo provinciano, como bien dice Sebastián, en fotos, la casa, la habitación donde viven Juan y su mujer en El Soñador, vuelvo a decir, el espacio abierto de imaginaria, la escuela, ¿no? El internado irlandés en Capilla del Señor, ¿no? Capilla del Señor. Y por supuesto el tumulto, ¿no? El carnaval en Corso. Hablé casi un montón, perdón. No, perfecto. Te estaba escuchando porque no quiero realmente la palabra, si no, es que los cuentos de Walsh son maravillosos y nos quedaría cuento para Taúres, un kilo de oro. Un kilo de oro. Yo me voy a permitir, Diego, agregar a los que dijiste ese cuentazo que es Un oscuro día de justicia. Bueno, Un oscuro día de justicia. No, y me faltó otro, perdón. Sí. Dale. Nota al pie. Nota al pie. Dale. No, por favor, ese oscuro día, así me das un poco Un oscuro día de justicia es fundamentalmente, cuidado que puede volcar, acuérdense que Un oscuro día de justicia es uno de esos cuentos en los que la espera, es decir, el tiempo, está tan bien manejado que realmente genera en el lector la condición de casi de una desesperación. También transcurre en un internado, en el que hay un preceptor, un bedel de un autoritarismo supino, por decirlo de una manera, y un tío que va a venir
a hacer justicia. Y bueno, no sigo contando porque todo lo que pueda significar la esperanza en una sola persona lleva a ciertos conflictos. Es decir, casi no puede existir un héroe personal. ¿Me explico? Tiene que haber un héroe colectivo. O sea, me atrevo a decir que hay toda una filosofía en torno de la construcción del héroe en ese cuento. Porque Walsh termina, o mejor dicho, el narrador allí acabó la felicidad tan buena mientras duraba, tan parecida al pan, al vino y al amor. Fíjense, no, toda la... Recuperado, Guilty sacudió al saludante Malcolm con un mazazo al hígado y mientras mal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces el celador Guilty volvió y con la primera sombra de la noche en los ojos miró una sola vez la hilera de caras majestuosamente calladas y de banderas muertas, se persignó y entró rápido. Hay todo un simbolismo muy grande, no por lo católico, sí, también por lo católico, pero no es justamente una defensa, al contrario, es un horror lo que está ocurriendo, pero sí hay un trabajo clave en el cuento en torno de lo que puede representar la heroicidad. No quiero contarles más porque quiero invitarlos a que vayan a leerlo si no lo leyeron. Un oscuro día de justicia, parece el título, ¿no? Es decir, la justicia que no se puede realizar, que a la vez tendría que ser luz y es lo opuesto. Una maravilla. Un cuentazo, con simbolismos muy claros, porque Walsh maneja muy bien el tema de los simbolismos, ¿no? Sí, bueno, bien. Eso es un caso, bueno, un caso aparte. Nota al pie. No, simplemente me había olvidado, lo tenía anotado, tonto. Nota al pie está en... Acá no está. No, nota al pie está en... No, acá está, sí, acá está, 419. Pero está en variaciones. No está en variaciones, está en, creo que un kilo de oro. Sí. Nota al pie es un cuento, qué fácil, ¿no? Es un cuento en el que volvemos al oficio de la edición, al oficio de la traducción, y claramente es un ejercicio magnífico porque el relato, hay otra vez un suicidio, este caso sí es un suicidio, ¿no? Alfredo de León, un editor, un traductor en realidad, que se hace muy reconocido y empieza a tener un ascenso, un día cae en desgracia y no puede más, pum, se desvencija de un tiro, ¿no? Otto Marcel, no me acuerdo, se suicida. Uh-huh. Y el cuento justamente es cómo fue creciendo, pero hay una cosa fabulosa, deja una carta. Claro. En notas al pie. Entonces no lo van a ver acá en la edición, pero el cuento empieza, ¿no? La primera página, no sé si van a ver ahí, tenemos el relato, el texto, y una nota de una línea. Claro. Conforme avancen, la nota al pie va avanzando sobre el texto. Va avanzando hasta que finalmente, en la última página del cuento, tenemos solamente un renglón, dos renglones, no sé si ven acá, dos renglones y toda esta la nota al pie, claro, y todo el desenlace. Se comió el texto. La nota al pie se comió. Claro. Vuelvo a decir, en Walsh hay no solamente un trabajo, como bien dijo Sebastián, en su narrativa de ficción, y después veremos qué pasa con su otra narrativa. Uh-huh. Hay un trabajo con el lenguaje, por supuesto, hay un trabajo con el género, pero también hay un trabajo con la forma, ¿no? Uh-huh. Forma y fondo en Walsh son importantes, no necesariamente el contenido por el contenido mismo, no un contenido por ahí de protesta o de ¿cómo se dice? Que dijiste hoy. Compromiso. De compromiso, denuncia, o panfletario, qué sé yo, qué sé cuánto. Testimonial. Testimonial, esa era. Sino que hay también, por lo menos en el Walsh más literato, hay un trabajo muy fuerte con la forma literaria. Esto de que la nota al pie, los niveles narratológicos, quién narra, quién cuenta, se vaya comiendo el texto y sea más importante eso que circula por debajo, eso que no se dice en primera línea, uh-huh, sino que está velado, sino que está oculto, sino que se dice como adenda, en realidad es lo más importante. Bueno, cierro con eso. No, es excelente. Hay una etapa
que creo que es la del cambio grande de este escritor que ya había manifestado una creatividad enorme en sus cuentos policiales de los años 53, 54, desde el año 51, porque Cuentos para Ataúdes reúne justamente los textos del 51 al 61, que va a ir escribiendo. Pero él sufre, en el año 55 él apoya claramente la Revolución Libertadora, la revolución que derroca al gobierno del general Perón, el segundo gobierno del general Perón. Es un antiperonista marcado, de hecho lo reconoce claramente, dice, yo hoy en día lo sigue diciendo, lo dice en los años 60, ¿no? Dice, apoyé la revolución porque era justamente el gobierno peronista no se soportaba por la falta de libertades que había, lo podemos leer claramente, pero obviamente ocurrió un hecho que va a ser un cambio notable en él, que es la actitud, los hechos que lleva adelante la Revolución Libertadora con el peronismo. No solo la prohibición, sino fusilamientos, es decir, persecuciones, crímenes, desaparición de personas y demás. En 1955, 56, cuando él está en La Plata jugando al ajedrez, es un dato, ¿no? O sea, el Walsh que está jugando al ajedrez en un café en La Plata, alguien le dice que los hechos que están ocurriendo, porque hay un levantamiento militar en contra de la revolución, de militares peronistas y de militantes peronistas en la resistencia contra el gobierno de la Revolución Libertadora, son fusilados, aquí nomás, en José León Suárez. De los fusilados hay uno que vive. Y ahí empieza toda una historia, porque miren el comienzo de esta obra que se llama Operación Masacre, ¿no? La primera noticia sobre los fusilamientos clandestinos de junio de 1956 me llegó en forma casual a fines de ese año en un café de La Plata donde se jugaba al ajedrez. Se hablaba más de Keres o Nimzovich que de Aramburu y Rojas, y la única maniobra militar que gozaba de algún renombre era el ataque a la bayoneta de Schlechter en la apertura siciliana. O sea, todo era, ¿no es cierto?, ajedrez, intelectuales jugando al ajedrez, hasta que alguien dice, hay un fusilado que vive. Y ahí nace esto, Operación Masacre. Operación Masacre es, yo lo voy a resumir en este sentido, no la historia, voy a resumir lo que es Operación Masacre. Se ha dicho mucho, que es no ficción, que es una novela con elementos reales, que es un tratado testimonial sobre la verdad del momento, una investigación periodística, es todo eso. Yo lo digo de esta manera, así como el Facundo es un texto inclasificable e insoslayable de la historia de la literatura argentina y de la historia argentina, y supera cualquier tipo de encasillamiento, Operación Masacre es el Facundo del siglo XX en Argentina, pero no un Facundo personalizado, es un Facundo colectivo. Es decir, es un grupo, por eso se llama Operación Masacre, es un grupo de fusilados. O sea, debe ser leído en tándem. Yo diría que para entender un poco la historia argentina uno tiene que ir al Facundo y a Operación Masacre. Ahora, ¿con eso entiendo la verdad? No. Porque ninguno de los dos está buscando dominar la verdad, porque no sería una situación real hacerlo así, sino más bien mostrar el otro lado. En ese momento, tanto uno contra el gobierno de Rosas y el otro contra el gobierno de la Revolución Libertadora. ¿Qué cuenta Operación Masacre? La investigación que realiza Walsh en esos años en torno de los fusilados en la quema de José León Suárez. Viven, hay unos que viven. Paréntesis, un dato clave. Miren cómo describe capítulo 3. Su casa trasciende clase media, apacible y satisfecha. Desde los muebles de serie hasta los platos ornamentales que en las paredes reiteran distraídas sentencias, errar es humano, perdonar es divino, o alguna audacia ingenua, el amor hace pasar el tiempo hace pasar el amor, hasta la imagen devota que ha colocado en un rincón la esposa o la única hija, Nélida, silenciosa muchacha de 24 años. Lo único notable es cierta abundancia de cortinados, de almohadones, de alfombras. La señora Pilar, cabello blanco y modales apacibles, es tapicera.
Ese es Walsh. Por medio de los objetos, la perfecta descripción de las características de los personajes. Lo mismo que en esa mujer con el coronel rodeado de estatuillas rotas, ¿no?, pegadas de porcelana que tienen un valor, ¿no? La porcelana de Meissen que aparece ahí, acá es, ¿no es cierto?, la sencillez de una casa de clase media sencilla, diría, clase media baja, ¿no? En este caso con todos los lugares comunes. Operación Masacre es una bomba de tiempo. Se publica en los años 57, 58 y deriva en un nuevo Walsh. En un Walsh que 2 años después publica ¿Quién mató a Rosendo? En 1959, en un diario que tiene en un semanario, perdón, que tiene un viraje ideológico de parte de Walsh, en el semanario CGT, o sea, Confederación General del Trabajo, uno de los, el organismo de los trabajadores más grande de la Argentina y por otra parte enrolado en el peronismo, casi por naturaleza, ¿no? No fundado bajo el peronismo, pero sí enrolado con el peronismo. ¿Quién mató a Rosendo? Es la historia de también una investigación de un crimen en torno de Rosendo García, que es un matón sindical. 1959, lo matan y viene toda una serie de investigaciones. Walsh dice, no les voy a leer mucho, Walsh dice en el prólogo algo que es clave: si alguien quiere leer este libro como una simple novela policial, es cosa suya. Se puede leer como una novela policial, está muy bien narrado como una novela policial, pero valga decir que es una historia real, es la investigación de un hecho real, es testimonial, por eso hablamos de testimonio. Y el tercero, que no lo tengo aquí arriba, es el caso Satanovsky, de 1968, publicado en el diario también, en el diario CGT, ya diario, que se había convertido, y para esto hay que entender un poquito la política argentina del momento, se había convertido en un diario combativo contra otro sector del peronismo, que era el peronismo sin Perón, el de Bandor, el bandorismo, un dirigente sindical argentino y demás, frente al peronismo comprometido que venía a representar otro sector y en el que estaba enrolado Rodolfo Walsh, que ya había estado en Cuba como fundador de la agencia Prensa Latina, la agencia de noticias de Cuba. El caso Satanovsky es también la investigación de un crimen llevado adelante, ¿no?, en torno de las internas que se viven en el bandorismo y en el peronismo del momento. De los tres, acá viene algo que es difícil de decir, porque es un escritor muy interesante, Walsh, en muchos sentidos, pero yo sigo quedándome con Operación Masacre. A mí me parece que es el sumo. O sea, llegó un momento de expresión notable. Son muy buenas ¿Quién mató a Rosendo? Y el caso Satanovsky, pero Operación Masacre sigue siendo el gran texto testimonial. Esto de la non-fiction derivó en que muchos piensen que Truman Capote en 1964, cuando publica A Sangre Fría, claro, exactamente, A Sangre Fría, haya tenido como antecedente a Walsh, de ninguna manera. Truman Capote no leyó a Walsh, ¿sí?, para nada. Fue una coincidencia, por decirlo por caso. Pero sí, el elemento, el trabajo, es de Walsh, es anterior. Es anterior. Walsh publica en 1957 Operación Masacre, adelantándose 7 años. Bueno, son estas cosas que ocurren en la literatura. Pero quiero decirlo, vuelvo a decirlo en este sentido, tengan en cuenta que ya estaba en el Facundo. También. Muchas de las partes ya estaban en el Facundo, es decir, muchas de las características de ese texto histórico, ficcional, biográfico, geográfico, político, ya estaban en el Facundo. Es muy interesante porque lo hablaba con el flaco Sebastián Randle y él dice algo muy similar, mirá, sin que hayan hablado, que Operación Masacre, él lo leyó hace una punta de años, pero me dijo, es un libro esencial para entender la historia argentina. Es un libro esencial, sí. Historia política, historia argentina, sí, comparto. Es el libro. Sí. Sí. Y me quedé pensando esto del Facundo colectivo. Es un Facundo colectivo porque frente al personaje, bueno, en el caso de Sarmiento, usa a Facundo, ya hicimos un programa, usa a Facundo para pegarle a Rosas. En este caso, Rodolfo Walsh no es que usa, al contrario, toma a un héroe colectivo que son los fusilados
¿no? Como elemento para denunciar lo que está ocurriendo. Denunciar, es una partecita así la denuncia, porque la obra ha trascendido totalmente eso, pero también para denunciar las enormes iniquidades cometidas por el gobierno de la Revolución Libertadora o fusiladora, como le dicen los peronistas, la Revolución fusiladora, la dictadura de 1955, que derrocó al segundo peronismo. Las tres obras son complementarias, pero vuelvo a decirles, si están en una situación de extremo tiempo, Operación Masacre es ineludible. Y una cosita más para cerrar. Hablamos de las obras de teatro por arriba, no, en mi humilde opinión no valen la pena, realmente. Lo que vale la pena son los grandes cuentos y las tres obras de las que hablamos, pero hay algo clave. Walsh es, sin lugar a dudas, no solo la contraparte de Borges, podríamos decir, sino un excelente complemento de Borges. Tiene un estilo muy diferente del de Borges. ¿Por qué tiene un estilo muy diferente? Porque tiene un estilo por momentos periodístico, de acción, de movimiento, ¿no? No es el Borges que se detiene en esas frases colosales, ¿no? Por ahí, posiblemente muchas de las frases de Walsh no tengan ese relieve, no tienen ese relieve literario, pero sí lo que tienen es una tensión en torno de la acción y fundamentalmente la descripción, vuelvo a decir, de los ambientes y de los personajes, que están en consonancia, ¿no? Que son claramente elementos en consonancia. La psicología del personaje va desde la geografía, desde el ámbito, en una situación clarísima. Cuando en 1970 Ricardo Piglia lo entrevista en un diálogo que se ha publicado hasta ad infinitum, incluso en sus ediciones de cuentos completos y tal, Walsh declara larguísimamente su teoría general de la novela, ¿no? Walsh tenía su teoría general del cuento. Y hay algo que, en función de lo que dice Sebastián, ¿no? Primer principio, dice Walsh, cito, es ser absolutamente diáfano, renunciar a todas las canchereadas, elipsis, guiñadas a los entendidos, a los contemporáneos, confiar mucho menos en aquella famosa aventura del lenguaje, escribir para todos, confiar en lo que tengo para decir dando por descontado un mínimo de artesanía, eludir la elefantiasis literaria, tipo David. Digo que ahí está esto que decís, ¿no? Si bien uno podría leer esto y decir, bueno, pero qué tipo, ¿no? Escribir para todos, que es escribir facilongo. No. Escribir para todos es como escribir art, por ejemplo. Claro. En ese sentido, cómodamente, es muy difícil. Cómodamente creo que Rodolfo Walsh podría haber heredado o complementado. Bueno, lo que han hecho, yo no voy a hacer lo que han hecho los críticos, Piglia entre ellos, cuáles son las continuidades, ¿no? Borges, Arc. No, pero es absurdo. Hay una toma de una posta, ¿no? Sí, desde Echeverría. Sí. Digo, hacerse cargo de una tradición literaria o crear una tradición literaria, la tradición de la violencia, la tradición de la barbarie, de la civilización, de los límites, de la inmigración, de la identidad política argentina, que es cada vez más confusa. Yo creo que hoy tiene mucha actualidad. Comprobado que nunca. Claro. Los personalismos no siguen, bueno, en fin, no me voy a meter en pero si quienes entendieron bien esto, hicieron buena literatura con ellos, son los grandes. Un Borges, un Art, un Walsh. Exacto. Un Saer. Exacto. Yo quiero decirles que si están tentados, la obra literaria completa de Rodolfo Walsh se publicó por primera vez en 1981 en México, en la editorial Siglo XXI. Si están tentados de tenerla, por favor no la compren. Por varias razones. Miren, hay una fundamental. Sí. Pésimamente editada. Sí, yo no entiendo por qué. Vale la pena comprarla. Ponen los títulos sin mayúsculas, ¿no? No sé. Ediciones de la Flor tiene algunas cosas interesantes. Ediciones de la Flor, acá tengo. Yo tengo Variaciones en Rojo y creo que y después Planeta editó esta bellísima edición de Operación Masacre que está en varias. Y esta es de La Flor, que es más bonita también. Y en PDF se consigue bastante. Hay una edición de Cuentos Reunidos de 500 páginas que está muy bien hecha. En fin, exacto. Rodolfo Walsh, hemos llegado al fin de esta faena. Sebastián, como siempre, gracias. Del mismo modo, Diego. Hoy es un día gris. Otoñal, lluvioso, así que seguiremos leyendo y nosotros nos vemos el próximo lunes. Aclaramos,
vamos a hacer una modificación, ya que estamos, paréntesis, aviso parroquial, vamos a cambiar los días de subida. Los lunes, obviamente, la última página. Pero como tenemos contenido ampliado, el querido don Javier Pérez ha hecho el enorme trabajo de editar y de ponerse a trabajar con Somos Historia, muy bien, y lo sube los viernes. Vamos a adelantar, un beneficio por a adelantar un día con el hilo. O sea que a partir de esta semana, y si no de la semana pasada también, seguro cuando salga este programa ya se habrán dado cuenta, los lunes la última página, los miércoles con el hilo y sus derivados, y sus destilados, diré yo. Exacto. Los viernes Somos Historia y cada 15, cada tanto las entrevistas de entre líneas. Y tal vez, quién sabe, algún día copemos la parada y todos los días haya contenido. Claro, y ahí sí nos dedicamos a chapa y pintura. Sí. Serigrafía los jueves. Claro. Cerámica fría viene los domingos a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, Listo. De 2 a 6, claro. Porque nos queda corto el tiempo. Totalmente. Gracias por estar ahí, Sebastián, un placer como Del siempre. mismo modo, Diego. Nos vemos el próximo lunes. Buena semana, chao. Adiós. Gracias.